Bienvenidos al programa de Pites de Gra, una vez más aquí. Vamos a seguir hablando del tema. Sí, señores. Estos días se está hablando mucho de estas fases del desconfinamiento. Estamos en la fase 1, en la parte de Asturias sobre todo. Pero se habla mucho, se rumorea el tema de los test masivos. ¿Es de verdad necesario hacer test masivos? ¿Es una herramienta eficaz para hacer test masivos a toda la población o a la mayor parte de la población? ¿Es cierto o no? ¿Qué pensáis? Antes de entrar en materia, yo quiero poneros un poquito en antecedentes. Esta noticia, que es del sábado 4 de abril de 2020. Sanidad defendió que no tiene ningún sentido usar mascarillas y ahora lo pedirá toda la población. Es una noticia de El Mundo. Y es efectivamente, dice, el gobierno rectifica después, tras muchas semanas asegurando que no eran necesarios para los ciudadanos sanos, y dice que ahora que pedirá utilizarlas para evitar que el coronavirus siga propagándose. No es necesario que la población sana use mascarillas, era lo que decía Fernando Simón, el director del Centro de Coordinador de Emergencias de Alertas Sanitarias, el señor Fernando Simón. ¿Qué ocurre el 26 de febrero cuando el virus se propaga ya por España de forma importante? Según el reconocido ministro de Sanidad, Simón afirma que no tiene ningún sentido que la población ande preocupada por si tiene o no mascarilla. Lo que pasa es que vino la OMS y les corrigió. O ellos denegaron o le llevaban la contraria a la OMS. Hoy día han rectificado, el sábado 4 de abril han rectificado. ¿Por qué había esta consigna? ¿Por qué se decía esto básicamente? Efectivamente, no había mascarillas para todos. ¿Y qué hacer desde el punto de vista del gobierno? Si no hay mascarillas para todos, puede haber un caos, puede haber un problema, porque todos quieren su mascarilla, todos tienen derecho a su mascarilla. No vas a decir, dice, no hay mascarillas para todos, pero aconsejamos que uséis mascarillas. ¿Cuál es la lógica entonces? Decir que no es necesario mascarillas. La OMS está equivocada. Aquí está. Sanidad pide ahora usar mascarillas pese al desabastecimiento y las repartirá en el metro. Aquí ya empezaban a tener mascarillas, entonces ya una vez que las empezaban a tener ya podían ser utilizadas. Ya era aconsejable su uso, ¿no? Ya después nos metemos en que si eran FFP2 o FFP3 o eran mascarillas de quirófano. De hecho, las que repartieron eran de quirófano. O sea, la OMS y Sanidad enfrían la vuelta rápida al trabajo. Ni test en empresas ni pasaporte. El plan español 25 del 4. El plan español para hacer test masivos a la población, detectar a portadores asintomáticos del coronavirus y confirmarlos en hoteles han muerto antes de nacer. El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, ha descartado hoy la utilidad de buscar anticuerpos de forma masiva en la población y en concreto ha rechazado que se hagan por parte de empresas a sus empleados sin síntomas ante una eventual vuelta a los centros de trabajo, ante la necesidad de que las compañías tengan establecidos protocolos claros para interpretar los datos y actuar en relación a los resultados. Sin embargo, el pasado 8 de abril, la ministra de Exteriores, Arantxa González Daya, desveló en la BBC las patas del plan del desconfinamiento de España. Una de ellas era recomendar el uso de mascarillas, algo que se ha cumplido, pero también anunció la realización de test masivos. Los test son esenciales, en particular para identificar a los ciudadanos asintomáticos que portan el virus y puede ser contagioso. Es decir, el 8 de abril sí se tenía pensado hacer test esenciales, pero claro, hoy día, en el 25 del 4, vieron que no se podía hacer porque se les escapaba, se les salía del presupuesto, o que era mucha tarea, era movilizar demasiadas cosas, había que firmar demasiados papeles o burofax, y entonces pasó de decir que no podemos hacerlo a que se desaconsejaba. Voy aquí, Wuhan, esto es de hoy, 12 de mayo. Wuhan, test para 11 millones de personas tras el nuevo foco de coronavirus. 11 millones es la población de Wuhan. Como han tenido un repunte, los han vuelto a confinar y tienen planeado hacerlo. Obviamente esto no se hace el lunes a las 10 de la mañana masivamente a 11 millones de personas. Esto se hace progresivamente y requiere un esfuerzo. Lo mismo que hacerlo a toda la población española o mayormente a la población española, que tampoco es exactamente a toda la población. Se dice masivos, pero no es a todos exactamente. Porque se va por grupos, primero los de riesgo y se va ampliando. Mira, ¿no lo veis? A principios de febrero, el presidente chino Xi Jinping ordenó una purga de los dirigentes de la provincia de Hubei como castigo por la gestión de la crisis del coronavirus. De cara a la galería, oficialmente no había reproches. Bueno, aquí por lo menos echaron a gente del gobierno. Nosotros no. Es verdad que China tendrá muchos problemas y suele ocultar muchas cosas y no lo voy a defender, pero por lo menos allí hay políticos que los han echado. Aquí todavía no. Aquí solo ha dimitido una persona por no querer firmar el parte para pasar a la fase 1 de la Comunidad de Madrid. No quiso firmarle a la psicópata que gobierna
algo que no era cierto, que no estaban en condiciones de pasar a la fase 1 en Madrid. Es la única persona que ha dimitido por parte de los gobiernos, o representantes, o gestores, o especialistas de los gobiernos. En una ciudad con más habitantes de Nueva York o Londres se llevarán los test de ácido nucleico a todas las puertas y se harán en solo 10 días. Según los datos de la Oficina Municipal de Estadística de Wuhan, en esta urbe viven algo de más de 11 millones de personas. Hasta el 28 de abril, si miramos los datos de Comisión de Salud Municipal, veremos que hasta entonces se realizarán poco más de 1 millón de pruebas de coronavirus en total, por culpa de los casos asintomáticos. Bueno, veremos si es cierto. Veremos si es cierto, si esto ocurre. Vamos a otra noticia, Lockdown. ¿Cómo salir de una pandemia? Los tuertos y los ciegos. Este reportaje está bastante bien, en tiempos recientes como el SARS, la gripe H1N1 y el MERS generaron inquietud en todo el mundo. Una inquietud amplificada quizás inevitablemente por los medios de comunicación. Sirvió sobre todo para desarrollar cierto escepticismo ante la amenaza. El pastor había gritado demasiadas veces la llegada del lobo. El 31 de enero, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas, declaró en rueda de prensa: España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado, y esperemos que no haya transmisión local y ese caso sea muy limitado y muy controlado. Obviamente el negacionismo, como ya apuntábamos hace semanas, fue fatal. La evidencia de la propagación local en España fue negada por las administraciones públicas y no denunciada públicamente por los expertos que ahora los asesoran. A pesar de disponer de una bola de cristal para ver nuestro futuro a 10 días de distancia, llamada Italia, las medidas serias no se tomaron hasta el sábado 14 de marzo. Aquí comenta, habla precisamente de la comparación con Orwell, que yo también la he hecho, y para volver a Orwell hemos asistido durante semanas al ejercicio double speech que transformaba la carencia de un recurso esencial, mascarillas, en una ausencia de necesidad. Se nos ha repetido hasta la saciedad que las mascarillas no hacen falta, no son efectivas, solo para sanitarios. Claro está que los ciudadanos no son tontos y casi todo el mundo se las ha compuesto para encontrar soluciones o más o menos caseras. Eso es fácil, en el momento en que vemos a los políticos que se ponen mascarillas, se ponen guantes, y si nos están diciendo que no son necesarias, pero ellos se las ponen, hay que sospechar. No estábamos preparados para el impacto y por lo tanto tampoco para la gestión de la crisis. Falta material, falta organización, el personal sanitario castigado en España por años de presión economicista, o es más atinado decir predatoria, sobre el sistema de salud ha sido elevada inmediatamente a la categoría de cuerpo heroico, para poder exigirle con metáforas militares, y no olvidemos, bajo ley marcial, que luche contra el desastre en condiciones desastrosas. Cierto, les aplaudimos cada día desde los balcones y se lo merecen. Pero es que se merecen mucho más, y cabe preguntarse si este desastre no debería de servir para hacernos reflexionar sobre cómo mejorar nuestro modelo sanitario y en particular las logísticas que permitirían la cooperación mucho más eficaz entre hospitales, comunidades autónomas de las que estamos viendo ahora. Está hablando de que se les mandó a los médicos sin el material necesario para luchar contra el coronavirus, sin los EPIs, sin las mascarillas, sobre todo los primeros días, y sin el material necesario para todo ello. A pesar de todo, las medidas brutales funcionaron. Si es que en todo el mundo está en casa, es difícil contagiarse. Efectivamente, España ha llegado al pico de contagios y la presión sobre el sistema sanitario. Al menos eso dicen los datos oficiales de personas infectadas y de muertes. Y la interpretación de estos datos es robusta como la figura 1, y aquí te pone los picos, que estamos en descenso. Una vez que hemos evitado el escenario más dantesco, las soluciones a medio y largo plazo no están claras. Una posibilidad sería permitir un contagio lento y controlado de la población. Esto es lo que hablan de que se contagien todos y entonces tenemos la inmunidad de rebaño. Pero creo que estamos bastante lejos de que eso pueda ocurrir. Pero este escenario es mucho más aceptable si la mortalidad del virus fuera del 0,1%, similar a la gripe, pero resulta que es del 1% o más. Y el caso es que no sabemos la mortalidad real que tiene el virus porque no sabemos el número real de contagios ni el número de casos leves, muy leves o totalmente asintomáticos. Para averiguarlo más allá de la información limitada que viene de los cruceros de la cuarentena, auténticos expertos involuntarios, hace falta test masivos a la población. Volvemos a los test masivos. Se empieza a hablar de hacerlo, pero el discurso vuelve a venir acompañado de tintes orwellianos a los que nuestros gobernantes parecen incapaces de sustraerse. Que no podemos organizarlo porque no tenemos dinero o no tenemos capacidad o no nos apetece. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que no son necesarios. Aún en el mejor de los casos, optar por la solución de contagio controlado es una apuesta arriesgada. Y lo es porque hay muchos parámetros que desconocemos, incluyendo si la inmunidad está en la oleada del virus garantiza inmunidad a la siguiente. Un poco lo que ocurre con la gripe. ¿Y cuánto tiempo ocurre esa inmunidad? Que podría ser hasta el próximo otoño o podría ser incluso unos días. Esta información es vital y es algo que tienen que estudiar y se sabrá en unos meses o en menos de un año, esperemos. Pero esto es vital.
Si tú te inmunizas como con la viruela de por vida, esto se pasa en 2 años, la tenemos completamente controlada. Si esto vuelve cada 3 meses o cada 6 meses o una vez al año, esto no lo tenemos controlado de ninguna manera. Tendremos que tener un confinamiento parecido a lo que tenemos en la fase 2 o en la fase 3 o en la fase 1 hasta que tengamos la vacuna. Y la vacuna puede tardar 1 año, 2, 3. La cifra real de fallecidos por COVID-19 en España e Italia es muy probablemente 2 o 3 veces mayor de la oficial. Estamos hablando de que estamos en 26.000. 2 o 3 veces mayor de la oficial. Pero no sabemos la distribución por edades de los casos hospitalizados o de las defunciones, como no sabemos la incidencia de patologías entre los enfermos, sobre todo de los fatales, ni otros muchos datos necesarios para ajustar los modelos y tratar de entender lo que está pasando. Por supuesto, estas iniciativas ya están en marcha en otros muchos sitios. Es posible que los grupos de expertos dispongan de esa información, pero, una vez más, la ciencia no funciona bien si los datos están en manos de un club de amigos. Sin una idea clara de cuántas personas han estado infectadas en las últimas semanas, es muy difícil controlar la salida del confinamiento sin correr un grave riesgo de reactivación de la epidemia. Por eso es crucial generalizar los test para tener una estimación realista del número de personas infectadas, tal y como recomienda la OMS. Es decir, la OMS sí recomienda hacer test masivos. El desescalamiento debería de ser a la vez que los test, escalonado con los test, para intentar conocer de la manera más precisa posible cuántos podrían haber desarrollado anticuerpos, para realizar esos estudios serológicos, cuyo desarrollo está muy avanzado sobre una muestra representativa de la población. Eso es uno de los muchos instrumentos de los que dispone una estrategia para afrontar la pandemia basada en la ciencia y en la capacidad de análisis, y es un ejemplo de cómo una actuación bien definida y perfectamente realizable puede ser determinante a la hora de tomar decisiones trascendentales en los próximos días. Otro ejemplo sería asegurar que se hacen públicos los datos necesarios para que grupos independientes de científicos, otros de los pilares de oficio es la verificación por parte de los grupos independientes y a menudo en competición, los analicen. Pero hoy día que en España seguimos suscribiendo aquello de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Como seguimos manteniendo 2 inveteradas tradiciones, el menosprecio de la inteligencia a la ciudadanía y el oscurantismo en la toma de decisiones. Bien. Os aconsejo una vez más este artículo, Jotdown, Cómo salir de una pandemia, los tuertos y los ciegos, por los señores Carlos Pena y Juan José Gómez Cádenas. Mirad, quiero deciros aquí, esto era algo que se decía el 16 de marzo, muy al principio, coronavirus, OMS apela al test para evitar muertes, sobre todo en niños. Aquí lo tengo. We have a simple message for all countries. Test, test, test. O sea, que hemos pasado de que han dicho que los test no eran necesarios por parte del gobierno, aunque la OMS lo aconsejaba, pero mirar, lunes 6 de abril. Sanidad anuncia test masivos para detectar coronavirus tras desoír 2 meses a la OMS. Admite que hay muchos más contagios de los oficiales e intentará detectar y aislar a los asintomáticos para frenar el coronavirus. Este es el plan para el desconfinamiento. 6 de abril de 2020. Nuevo giro del gobierno en la planificación de la lucha contra la expansión del coronavirus. Considera prioritario reforzar la detección precoz, se vuelca en impulsar la campaña de test masivos y reconoce la necesidad de aislar en infraestructuras habilitadas a los contagios asintomáticos para evitar que sean un foco de propagación. Un plan que hasta ahora no se ejecutaba en estos términos y que se impulsa casi 2 meses después de que la OMS en un informe de 12 de febrero ya aconsejara a los países prepararse para hacer test a gran escala. ¿Y para qué? En caso de contagio generalizado, activarán un plan de emergencia, bla, 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 para hacer el mayor número posible de test de todos los casos sospechosos de estar contagiados de COVID-19. María José Sierra, jefa del área de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, reconoció ayer esta falta de datos fidedigno. Para tratar de remediarlo, la Sanidad trabaja en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y la INE, otras entidades de estudio sobre los resultados de los test rápidos para entrar a tener un dato en las próximas semanas que afirme a la cifra general de infectados del país. Aislamiento de los asintomáticos. Llega el 5 del 5. El mito de los test masivos. No se permitirá vivir sin mascarilla. Los test no bastan porque el mayor riesgo de contagio se produce cuando no hay síntomas y son incipientes, según un nuevo estudio. Ahora ya no valen los test masivos.
Muchos españoles están convencidos de que los test masivos son la solución para frenar la epidemia del coronavirus, que les devolverán su vida anterior y que si no se hacen es por la incompetencia del gobierno. En todo el mundo hasta hoy en día se han realizado unos 25 millones de test. Ni todos los test hechos que en el planeta bastaría para diagnosticar a 47 millones de españoles. Una tarea así no está asumiéndolo ningún estado del mundo, ni siquiera Alemania. Hasta el 28 de abril en Alemania se han realizado 2,5 millones de test. Al ritmo de la última semana, casi 1 millón de pruebas tardaría 3 años en diagnosticar a toda la población. Solo el 7,1% de los test han detectado un positivo. Ahora dice, lo que se defiende Donster es desarrollar un sistema para vigilar posibles rebrotes. Esto es lo que significa test de la OMS. A ver, personalmente pienso que si los políticos se hacen test, si los futbolistas para volver a trabajar se hacen test, en Aceralia se están haciendo algunos test y se están vigilando y se tienen controles para volver a trabajar, toda esa gente está haciendo controles y están teniendo mucha precaución. ¿Qué ocurre con la gente que no puede tener esos controles? Una pyme, una empresa pequeña, que no se puede hacer test, o sencillamente tú estás trabajando y tienes gente de riesgo, te la tienes que pagar tú. Claro, porque esto es como cuando tienes mal el cuello. Tú vas al médico y le dices, oye, me vendría bien un masaje para curar el cuello. Pero claro, eso no te lo cubre la seguridad social. Sin embargo, si le preguntas al médico, oye, si yo voy por lo privado a hacerme un masaje de cuello, ¿me vendrá bien? Y sí, seguro. Prefiero que digan que ellos no lo van a pagar, pero que son necesarios para trabajar, a que no mareen la perdiz y digan una cosa intermedia como que no son necesarios. La OMS urge a los países a hacer pruebas masivas para detectar contagiados. Alerta para la progresión de la pandemia y recomienda identificar y aislar a los infectados. Muy bien, 17 del 3. Pruebas masivas de la OMS. Nos está mareando. Antes nos decían que había que hacer pruebas masivas, ahora como no pueden abarcarlas dicen que no. Clave del éxito, Corea del Sur. La realización masiva de estas evaluaciones. Es decir, en Corea del Sur sí que se hizo, pero en el anterior artículo decía que no se hizo en ningún país del mundo. ¿Cuál es la verdad? Aquí ponen de ejemplo a Corea del Sur. Entre 10.000 y 15.000 pruebas al día. Muchas se hacen en los 50 puestos al aire libre habilitados en esplanadas y aparcamientos de hospitales. Allí enfermeros con trajes especiales de protección toman muestras a los pasajeros en el interior de los vehículos, evitando riesgos de contagio y aliviando las saturadas urgencias. Sin duda alguna, la lucha de Corea del Sur contra la epidemia es el mejor ejemplo a seguir porque ha combinado estos titánicos esfuerzos con una fuerte labor de prevención y concienciación social. Menos test masivos y más rastreo masivo, porque hacer pruebas a todo el mundo no es el camino. Para hacer test a personas asintomáticas sin un criterio definido no es ni posible, ni necesario, ni conveniente. Así lo explican los médicos. Es decir, que hemos pasado de hacer test masivos ahora es a rastreo masivo, ¿no? Eso sí que eso al gobierno sí que le interesa. Hacer los test masivos no, porque es muy caro, lleva mucha burocracia, pero el rastreo masivo sí, es decir, que tú para poder salir de casa, que te rastreen, que te moneticen, que tengas en el móvil una aplicación y que el gobierno sepa en todo momento dónde estás, eso que es completamente orwelliano, eso sí que le gusta muchísimo, ¿no? Los test masivos y aún más las pruebas serológicas no se recomiendan, insistió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El rastreo es más importante. Los PCR deberían de utilizarse más allá de para su obvio uso en hospitales y centros sanitarios a los que lleguen con personas con síntomas, pero la labor de rastreo que consideran los consultados es vital en la fase de desescalada que comienza a afrontar el país. En vez de testear a los españoles al tuntún y hacerlo solo con los sintomáticos y con los contactos de dichos sintomáticos, aunque aún no tengan ni tos ni fiebre. Se trata de una herramienta básica de control de infección. Bueno, esto es completamente orwelliano. O sea, a mí esto me aterra. Porque después normalmente estas cosas después se olvida de quitarlas el gobierno, ¿no? Los expertos en sanidad pública, unos, dicen que constante que no funcionan. Ni es necesario hacer test masivos, ni se pueden hacer, ni es pertinente. ¿No os acordáis que tampoco era pertinente tener mascarillas para los sanos? Porque no se podían hacer. Claro, llega, le enseñas esta cuenta de lo que cuesta hacer los test masivos, la opción de monitorizar general a todo el mundo. Para un gobierno, ¿qué va a elegir? ¿Pagar o controlar? ¿Tú qué crees que va a hacer el gobierno? ¿Elegir lo que te beneficia a ti o lo que le beneficia al propio gobierno para seguir en el gobierno y en el poder? ¿Vosotros qué creéis? Quiero saber vuestra opinión. ¿De verdad pensáis que es o no necesario los test masivos? ¿Son inútiles? Igual del mismo modo que nos dijeron que las máscaras tampoco eran útiles cuando no podían dárnoslas. ¿O preferís que os pongan una aplicación en el móvil y os rastreen y sepan todo lo que hacéis para poder salir de casa?
y a tener esa estrategia completamente orwelliana. ¿Cuál es la solución? ¿Qué pasará si hay un repunte dentro de 2 semanas y nos vuelven a confinar? ¿Nos echarán la culpa a nosotros por no seguir las normas? ¿Será una forma de liberar la responsabilidad del gobierno por no hacer la escalada correctamente, por no hacer los test? Los test que ellos mismos decían que iban a hacer, que la OMS decía que iba a hacer, que era aconsejable test y test masivos. Pero que después, cuando se pusieron a hacer cuentas, vieron que no eran capaces, entonces tuvieron que decir no es posible hacerlo. ¿Qué vale más, entonces? ¿Test masivos para salir de esa escalada? O si no, que se vuelvan a reinfectar, pero les echamos la culpa a la gente porque decimos que se han juntado unos a otros y entonces repartimos la culpa. No es tanta culpa del gobierno. Mira, esta noticia es interesante. Esto es del día 22 de abril de 2020. Es del periódico El Español. Las 22.000 farmacias se ofrecen para hacer test masivos con la tarjeta sanitaria como requisito. Dice que se ofrecieron desde el día 1 de la pandemia. Si se nos habilita, lo haremos. Bien, quiero contaros un poco los tipos de test que hay. Primero el PCR, que es el test más fiable, pero el problema es que no es muy rápido, ya que requiere un laboratorio para examinar las muestras. Se emplea con un bastoncillo a través de la nariz y después los técnicos del laboratorio lo analizan. El antígenos, que detecta las proteínas llamadas antígenos en la superficie del virus, es el test más rápido y se puede hacer masivamente. Si el anterior test tenía un 90% de fiabilidad, el de los antígenos, que es el rápido, tiene un 81%. Que es muy barato, vale 9 euros y tiene eso, un 81% de fiabilidad y debería de ser suficiente para poder ir a trabajar por lo menos cada X tiempo. Y ya que no nos quiere pagar el gobierno, pues que lo podamos pagar nosotros si lo habilitaran para las farmacias. Después está el de anticuerpos, el serológico, que también es otro de los que se podría hacer masivamente, pero este no detecta el virus en sí, sino que detecta los anticuerpos que han acabado con el mismo. Por lo tanto, se sabría si tú lo has pasado. Que este sería el que de verdad sería interesante hacer masivamente para saber si eres inmune o no. El problema es que se genera a partir del 5.º día de haberlo contraído, estos anticuerpos. Hay otra cosa también que quiero comentar. Este tema. Macron hizo caso omiso de la alerta del embajador de Pekín en diciembre. El semanario Le Carnat en Charniet, bueno, mi francés es terrible, revela que el presidente francés pudo entonces preparar un stock de mascarillas, test y respiradores, pero no lo hizo. ¿Qué información manejaba Macron en el mes de diciembre sobre el coronavirus? Esta pregunta promete generar una gran tormenta política en Francia a partir de las revelaciones que este miércoles hacía Le Carnat en Charniet. Según la publicación, esto es importante, la embajada de Francia en Pekín puso en conocimiento del Eliseo datos lo suficientemente reveladores como para que Macron no hubiese hecho caso omiso. El propio embajador galo en la capital china, Laurent Billy, quien se encargó de hacer llegar informaciones precisas sobre la aparición del virus en Wuhan, y según relata Le Carnat, cuando estas informaciones llegaron a París, todavía era posible para un presidente con conciencia de responsabilidad constituir un buen stock de mascarillas, test y respiradores. Pero Macron no tuvo tiempo de pensar en ello. Una de las cosas que yo decía precisamente en un vídeo que hablaba de las responsabilidades, que pondré por algún lado, o pondré al final del vídeo, ¿para qué pagamos al CNI? ¿Para qué pagamos a gente? ¿Para qué tenemos una embajada en Pekín? ¿Para qué tenemos una embajada en Italia? Si ellos no informan a los gobernantes, o si lo hacen, no les hacen caso. En cualquiera de los dos casos hay una responsabilidad. Si el embajador no informa al presidente, la responsabilidad es del embajador. Pero si el embajador informa al presidente y el presidente no hace caso, la responsabilidad está claro que es del ministerio o del presidente. Esto mismo es lo que yo quiero saber si ha ocurrido en España y cómo ha ocurrido. Si los embajadores hicieron su trabajo, si el CNI hizo su trabajo, tanto en Italia como en China. O si realmente fueron los políticos los que no quisieron hacer caso. Bueno, quiero que digáis vuestra opinión, que me pongáis comentarios abajo, que compartáis, que quiero salir de pobre. Muchas gracias.